La casa estaba silenciosa esa noche, envuelta en una calma que rara vez experimentaba. Mis pasos resonaban suavemente contra el piso de madera mientras me dirigía a la cocina por un vaso de agua. Era pasada la medianoche, y el aire estaba fresco, con la brisa entrando por las ventanas entreabiertas. Había asumido que era el único despierto, pero al girar hacia la sala de estar, me encontré con una figura sentada en el sofá. Al principio, no lo reconocí. La tenue luz del televisor proyectaba sombras suaves sobre su rostro, destacando la línea de su mandíbula y los mechones oscuros que caían desordenados sobre su frente. «¿Lucas?», pregunté, algo inseguro. Levantó la mirada, una sonrisa ladeada apareciendo en sus labios. «Perdón, ¿te asusté?», respondió con voz baja, casi ronca. Lucas, el hermano menor de mi compañero de piso, había llegado esa mañana para quedarse unos días. Aunque lo había visto de pasada antes, nunca habíamos hablado más allá de las formalidades habituales. Ahora, con la casa en completo silencio y la distancia reducida a unos pocos metros, la situación se sentía diferente, más íntima. «No, solo no esperaba a nadie despierto», dije, rascándome la nuca y avanzando hacia la cocina. «No podía dormir. Pensé en ver algo en la tele, pero no hay mucho que ver a estas horas», respondió, su mirada siguiéndome mientras pasaba. En la cocina llené un vaso de agua y lo sostuve entre las manos, tratando de calmar el extraño nerviosismo que se había instalado en mi pecho. Había algo en la forma en que Lucas me miraba, en la manera relajada en que se sentaba en el sofá, con una pierna doblada bajo su cuerpo y la otra estirada, que me hacía sentir una inquietud que no sabía cómo interpretar. «¿Tú tampoco puedes dormir?», preguntó, su voz interrumpiendo mis pensamientos. «No, solo necesitaba agua», respondí, regresando a la sala con el vaso en la mano. Dudé por un momento, pero finalmente me senté en la silla frente a él. Lucas me observó en silencio durante unos segundos antes de inclinarse hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. «Sabes, siempre me pregunté cómo sería vivir aquí. Mi hermano habla mucho de ti». Sus palabras fueron casuales, pero había un matiz en su tono que me hizo mirarlo fijamente. «Ah, ¿sí? Espero que solo cosas buenas», respondí con una sonrisa, intentando desviar la atención. Lucas se rió suavemente, un sonido bajo que resonó en el pequeño espacio entre nosotros. «Más de lo que crees». Hubo un silencio incómodo después de eso, aunque no era desagradable. Lucas se reclinó nuevamente en el sofá, sus ojos nunca dejando los míos. Había algo en su expresión, en la manera en que sus labios se curvaban en una media sonrisa, que hacía que el aire entre nosotros pareciera cargado de electricidad. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo de repente. Asentí, sin saber qué esperar. «¿Por qué te mudaste con mi hermano?», preguntó, su tono curioso, pero también lleno de una intensidad que me tomó por sorpresa. «Fue práctico. Ambos necesitábamos un lugar asequible, y esto funcionó», respondí, aunque mi voz sonó un poco más baja de lo que esperaba. Lucas inclinó la cabeza ligeramente, estudiándome. «¿Eso es todo? ¿Práctico? ¿No tenían una conexión más...?» Dejó que la frase quedara en el aire, pero su sonrisa indicaba que sabía exactamente lo que estaba haciendo. «Nada de eso», respondí rápidamente, sintiendo el calor subir a mi rostro. «Solo somos amigos». «Interesante», murmuró Lucas, recostándose en el sofá con una expresión que no podía descifrar. El silencio que siguió fue casi insoportable. Mis ojos viajaron involuntariamente hacia sus manos, que descansaban sobre sus rodillas. Sus dedos eran largos, fuertes, y se movían de manera distraída, como si estuvieran marcando un ritmo silencioso. Cuando levanté la vista, me encontré con que él me estaba observando nuevamente, sus ojos oscuros brillando bajo la tenue luz del televisor. «¿Siempre eres así de nervioso?», preguntó, su tono burlón pero no cruel.
¿Nervioso? No estoy nervioso. Mentí, aunque mi postura rígida y el vaso de agua que seguía sosteniendo con fuerza probablemente lo traicionaron. Lucas se rió, esta vez más fuerte, y algo en su risa rompió la tensión. Me encontré sonriendo también, aunque todavía no podía entender completamente lo que estaba sucediendo. «Relájate, no estoy aquí para molestarte», dijo, levantando las manos en un gesto de rendición. Pero entonces, como si no pudiera evitarlo, añadió: «Bueno, tal vez un poco». Había algo en su actitud que me desarmaba por completo. Era directo, seguro de sí mismo, pero no intimidante. Me hacía sentir como si estuviera jugando un juego en el que yo no conocía las reglas, y aún así, no quería apartarme. «¿Siempre eres así con todos?», pregunté, tratando de recuperar algo de control sobre la conversación. «¿Así como?», respondió, con esa sonrisa que parecía no abandonar su rostro. Provocador. Lucas alzó una ceja, su expresión cambiando ligeramente, como si lo hubiera sorprendido mi respuesta. «Ah, no con todos», dijo finalmente, su tono más serio. Su respuesta hizo que mi corazón latiera con fuerza, aunque no entendía por qué. La tensión entre nosotros había cambiado de alguna manera, volviéndose más pesada, más tangible. Podía sentirla en el aire, en la forma en que sus ojos no dejaban los míos, en cómo su cuerpo parecía inclinarse ligeramente hacia adelante, cerrando la distancia entre nosotros. «Debería irme a dormir», dije, rompiendo el contacto visual y poniéndome de pie. Lucas no se movió, pero su mirada me siguió mientras retrocedía hacia el pasillo. «Buenas noches», dijo, su voz suave pero cargada de algo que no podía nombrar. Asentí, incapaz de decir nada más, y me dirigí a mi habitación. Cerré la puerta detrás de mí, apoyándome contra ella mientras mi respiración se estabilizaba lentamente. La imagen de Lucas, su mirada, su sonrisa, seguía grabada en mi mente. Había algo en él que no podía ignorar, algo que hacía que mi corazón latiera con fuerza y mi mente se llenara de preguntas sin respuesta. Me dejé caer en la cama, con el ventilador del techo zumbando suavemente sobre mí, pero no podía concentrarme en nada más que en Lucas. Sus palabras, la forma en que había jugado con las pausas, como si supiera exactamente cómo sacarme de mi zona de confort, seguían repitiéndose en mi mente. Había algo magnético en él, algo que no podía ignorar, aunque sabía que debería. Cerré los ojos intentando despejar mi mente, pero apenas lo hice, me di cuenta de que el sonido en la casa había cambiado. Pasos, ligeros, deliberados. Mis músculos se tensaron y mi corazón comenzó a latir con fuerza. No podía ser mi compañero de piso. Estaba fuera del país por trabajo hasta el próximo mes. Solo quedábamos Lucas y yo. Los pasos se detuvieron justo frente a mi puerta. Contuve el aliento, esperando escuchar un giro de perilla o alguna señal de que solo estaba pasando por ahí. Pero entonces, el golpe suave, casi tímido, resonó en el silencio. «¿Estás despierto?», preguntó Lucas, su voz baja, casi un susurro. Me quedé inmóvil durante un momento, considerando si debía responder o no. Pero algo en su tono, en la forma en que parecía tan contenido, me hizo levantarme y abrir la puerta antes de que pudiera pensar demasiado en las consecuencias. Lucas estaba de pie en el pasillo, con las manos en los bolsillos de su pantalón de chándal y su cabello aún más despeinado que antes. Sus ojos oscuros me miraron con una intensidad que me dejó sin palabras por un momento. «No podía dormir», dijo finalmente, con una pequeña sonrisa que parecía más nerviosa de lo que esperaba. «¿Qué haces aquí?», pregunté, mi voz más baja de lo que pretendía. «No lo sé». Se encogió de hombros, y su honestidad me desarmó. Luego, como si tomara una decisión en ese instante, añadió: «Pero quería hablar contigo». Había algo en su tono que me hizo dar un paso atrás, dejándolo entrar a mi habitación casi sin pensarlo. Lucas cerró la puerta detrás de él y se quedó de pie, mirándome como si estuviera esperando que yo dijera algo.
pero no sabía qué decir. Todo lo que podía hacer era observarlo mientras se apoyaba contra la pared, con los brazos cruzados y una expresión que no podía descifrar. ¿Sobre qué querías hablar?, pregunté finalmente, rompiendo el silencio. Lucas dejó escapar un pequeño suspiro, como si estuviera reuniendo las palabras correctas. No lo sé. Su honestidad me desconcertó otra vez. Solo sentí que tenía que venir. Sus ojos se encontraron con los míos, y en ese momento, la tensión que había estado creciendo entre nosotros desde la sala se hizo casi insoportable. Su mirada era fija, cargada de algo que no podía nombrar, y cuando dio un paso hacia mí, mi respiración se detuvo. «Si esto es una mala idea, dímelo», dijo, su voz apenas un susurro. No respondí, no porque no supiera qué decir, sino porque no quería detenerlo. Lucas interpretó mi silencio como una respuesta y dio otro paso, cerrando la distancia entre nosotros. Su proximidad lo llenaba todo. El calor de su cuerpo, el aroma fresco y algo terroso que parecía impregnado en su piel, incluso el sonido de su respiración, que era más lenta y profunda que la mía. Cuando levantó una mano y la colocó suavemente sobre mi brazo, mi piel se encendió al instante. Era un toque ligero, casi imperceptible, pero lo sentí como si fuera un relámpago. «¿Estás bien?», preguntó, su tono genuinamente preocupado. Asentí lentamente, aunque mi corazón latía con tanta fuerza que estaba seguro de que él podía escucharlo. Lucas dio otro paso, y antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, su frente tocó la mía. Cerré los ojos instintivamente, dejando que su proximidad me envolviera por completo. «No sé por qué estoy haciendo esto», murmuró, su voz apenas audible. «Yo tampoco», respondí, y mi sinceridad pareció desarmarlo. El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener peso propio. Y entonces, sin más advertencia, Lucas cerró la distancia que quedaba entre nosotros, sus labios encontrando los míos en un movimiento lento, pero seguro. El primer contacto fue suave, casi experimental, como si estuviera esperando a que lo detuviera, pero no lo hice. En lugar de eso, respondí, permitiendo que mi cuerpo hablara por mí mientras mi mano encontraba su cintura, atrayéndolo más cerca. Su boca era cálida, y la manera en que se movía contra la mía era tan natural que era como si este momento hubiera sido inevitable desde el principio. Lucas dejó escapar un suave suspiro contra mis labios, un sonido que me hizo temblar. Sus manos encontraron mi rostro, sosteniéndolo con una mezcla de firmeza y cuidado que me dejó sin aliento. Cuando el beso se profundizó, todo lo demás desapareció. El mundo exterior, el reloj que marcaba las horas en la mesita de noche, incluso la lógica que me decía que esto no debería estar pasando. Cuando finalmente nos separamos, ambos estábamos respirando con dificultad, nuestras frentes todavía tocándose mientras tratábamos de recuperar el aliento. «Esto no es lo que esperaba que pasara cuando vine aquí», murmuró Lucas, su voz entrecortada pero con una pequeña sonrisa jugando en sus labios. «¿Y qué esperabas?», pregunté, mi tono apenas más alto que el suyo. «No lo sé, pero no esto». Su sonrisa se amplió, y algo en ella hizo que todo mi cuerpo se relajara ligeramente. Había una conexión entre nosotros que no podía ignorar, algo que iba más allá de las palabras y las explicaciones lógicas. Era como si todo en esta noche nos hubiera llevado a este momento, como si cada elección, cada interacción, hubiera sido un paso hacia aquí. Lucas levantó la mirada, y la intensidad en sus ojos me hizo sentir como si pudiera ver directamente dentro de mí. Sus dedos rozaron mi mejilla, un toque tan suave que apenas lo sentí, pero suficiente para que mi corazón volviera a acelerarse. «Esto cambia todo, ¿no?», preguntó, su tono más serio ahora. «Probablemente», respondí, y mi honestidad pareció aliviar algo en él. Lucas asintió, como si ya hubiera aceptado la realidad de lo que estaba sucediendo.
y cuando me besó de nuevo, lo hizo con una certeza que me hizo olvidar todas las dudas que había tenido hasta ese momento. La noche se extendió en una serie de momentos silenciosos y cargados de significado. Sus labios contra los míos, sus manos explorando mi rostro, mi cuello, mi espalda, como si intentara memorizar cada centímetro de mí. Era un baile lento, deliberado, que parecía desafiar el paso del tiempo. Cuando finalmente nos detuvimos, ambos estábamos acostados en la cama, nuestras respiraciones aún entrelazadas. Lucas me miró, su expresión más suave de lo que había sido nunca, y cuando levantó una mano para apartar un mechón de mi cabello, supe que nada sería igual después de esta noche. Esto no lo esperaba, pero no lo cambiaría, dijo, y su sinceridad me dejó sin palabras. No respondí. En lugar de eso, lo atraje hacia mí, dejando que el silencio hablara por nosotros, porque en este momento no había necesidad de palabras. La madrugada nos envolvió con su calma, una quietud que hacía que cada pequeño movimiento, cada susurro de nuestras respiraciones entrelazadas, se sintiera amplificado. Lucas estaba tumbado a mi lado, su pecho subiendo y bajando lentamente mientras sus dedos jugueteaban distraídamente con la sábana que cubría parcialmente su cuerpo. No podía apartar la vista de él, como si estuviera grabando este momento en mi memoria para nunca olvidarlo. Había algo diferente en él, ahora. Esa seguridad que había mostrado en la sala, la actitud relajada y juguetona, había dado paso a una vulnerabilidad que no esperaba. No era incómodo, ni tenso. Era algo crudo, honesto. Lucas giró la cabeza hacia mí y sus ojos, oscuros y suaves, bajo la tenue luz que se filtraba por las cortinas, se encontraron con los míos. «Estás muy callado», dijo, su voz baja, cargada de una curiosidad que no intentó ocultar. «Solo procesando», respondí, mi voz saliendo más suave de lo que pretendía. Lucas sonrió, pero no fue la sonrisa traviesa que me había mostrado antes. Esta era diferente, más pequeña, más íntima, como si solo existiera para este momento. «¿Es algo malo?», preguntó, su tono tranquilo pero con un matiz de inseguridad que no había escuchado antes. Negué con la cabeza. No tenía las palabras adecuadas para explicarlo, pero no había nada malo en lo que acababa de suceder. Lo que me desconcertaba no era la acción en sí, sino la intensidad de lo que sentía. No esperaba esto. No esperaba que Lucas se metiera bajo mi piel de esta manera. «No es malo», respondí finalmente, y mis palabras parecieron aliviar alguna preocupación que él no había expresado. Lucas asintió, pero no dijo nada más. En lugar de eso, se movió un poco más cerca, su mano encontrando la mía entre las sábanas. Sus dedos, cálidos y fuertes, se entrelazaron con los míos de una manera que se sintió más significativa de lo que debería. No era solo un toque, era una declaración silenciosa, una confirmación de que lo que acabábamos de compartir no era algo pasajero. El tiempo parecía detenerse mientras permanecíamos allí, nuestras manos entrelazadas, nuestros cuerpos alineados, pero sin necesidad de palabras. Sentía su mirada en mí, estudiándome con una intensidad que debería haber sido abrumadora, pero que en lugar de eso me hizo sentir visto de una manera que no podía explicar. Finalmente, fue Lucas quien rompió el silencio. «Nunca pensé que pasaría algo así», admitió, su voz baja pero firme. «¿Te refieres a esto?», pregunté, incapaz de ocultar la curiosidad en mi tono. «Sí, esto. Tú». Su honestidad era desarmante, y no pude evitar mirarlo fijamente, buscando cualquier señal de duda en su expresión. No encontré ninguna. «Yo tampoco lo esperaba», admití, y mi sinceridad pareció resonar en él. Lucas sonrió otra vez, esa sonrisa pequeña pero significativa que hacía que mi pecho se apretara ligeramente. Se inclinó hacia mí, presionando un beso suave en mi frente, un gesto tan simple pero tan íntimo que sentí que todo mi cuerpo se relajaba al instante. «¿Sabes?»,
comenzó a decir, su voz más ligera ahora. Mi hermano siempre habla de ti, pero creo que no sabe la mitad. ¿La mitad de qué? Pregunté, levantando una ceja. De lo interesante que eres, respondió, su tono juguetón pero con un trasfondo de sinceridad que me hizo sentirme extraño, como si hubiera abierto una puerta que no sabía cómo cerrar. Rodé los ojos, tratando de ocultar la sonrisa que amenazaba con aparecer en mis labios, pero Lucas lo notó de inmediato. Ahí está, dijo, riendo suavemente. Sabía que podía hacerte sonreír. Sacudí la cabeza, pero no pude evitar reírme también. Había algo en él, en su manera de hacerme sentir como si todo fuera más ligero, menos complicado, que me atrapaba. Y aunque una parte de mí todavía estaba tratando de comprender lo que todo esto significaba, otra parte sabía que no quería que este momento terminara. ¿Vas a burlarte de mí toda la noche? Pregunté, fingiendo un tono serio. No toda la noche, solo hasta que decidas admitir que te gusto, respondió con esa confianza descarada que parecía ser una parte intrínseca de quién era. Me quedé en silencio, sorprendido por su franqueza, pero en lugar de retroceder, decidí enfrentar su mirada directamente. Tal vez ya lo admití, solo que no lo dije en voz alta, dije, y la manera en que su sonrisa se amplió me hizo sentir como si hubiera ganado algo, aunque no sabía exactamente qué. Lucas no respondió. En lugar de eso, se inclinó hacia mí una vez más, sus labios encontrando los míos en un beso lento y profundo que parecía contener todas las palabras que ninguno de los dos había dicho. Mis manos encontraron su rostro, sosteniéndolo con cuidado mientras el beso se profundizaba, y sentí cómo todo lo que había estado reprimiendo finalmente encontraba su salida. Cuando finalmente nos separamos, ambos estábamos respirando con dificultad, pero ninguno de los dos se movió. Sus ojos permanecieron fijos en los míos, y en ellos vi algo que no había esperado encontrar. Una conexión, algo más allá del deseo o la atracción, algo que me hizo sentir que, sin importar lo que sucediera después, este momento siempre sería nuestro. Esto cambia todo, ¿sabes? Dije, mi voz más suave de lo que pretendía. Lucas asintió, pero no parecía preocupado. A veces, cambiarlo todo no es tan malo, respondió, y sus palabras quedaron suspendidas en el aire, resonando entre nosotros como una promesa. Nos quedamos así durante lo que parecieron horas, simplemente mirándonos, compartiendo un silencio que no necesitaba ser llenado con palabras. Y aunque sabía que el sol eventualmente saldría, trayendo consigo todas las preguntas y complicaciones que inevitablemente seguirían, en ese momento no importaba. Porque lo que Lucas y yo habíamos encontrado esa noche era algo que ninguna explicación lógica podía borrar. Algo que, aunque no podía entender del todo, sabía que nunca olvidaría.